Estamos hablando de los temas familiares. Este es un tema que no deberíamos de dejar de predicar por el hecho de que esta parte de lo que es la familia es la que más ataca el diablo. Cuando es golpeada la familia, es golpeada la sociedad y es afectado todo el mundo. Esa es la tarea de Satanás, de distorsionar, de dividir, de volver a las personas o a las familias en contra de Dios. Ese es el trabajo y eso le ha funcionado. Y por eso es bueno que no solo nos quedemos predicando la venida de Cristo. Por eso es bueno que no solo nos quedemos predicando algunas doctrinas que son fundamentales, sino que trabajemos, hermanos, en lo que es la parte de la familia. En esta ocasión en el estudio pasado estuvimos hablando de que todos los padres esperan que sus hijos les honren. Eso es lo que estuvimos hablando, de que todos los padres eso deseamos. Y por supuesto es un buen deseo y es una gran bendición que se logre eso. Ahora vamos a hablar en el tema padres creyentes que con sus conductas inadecuadas afectamos a nuestros hijos. De ese va a ser el tema que vamos a hablar ahora. Padres que con conductas inadecuadas afectamos a nuestros hijos. Dije padres creyentes, porque este asunto pues solo en este campo es donde puede funcionar, hermanos. En el campo de afuera es bastante difícil, aunque hay algunas excepciones, ¿verdad? Hay algunas familias, algunos hijos, algunos padres que actúan hacia tientas, y eso le podemos llamar gracia común. Pero cuando nos referimos a lo que es la familia cristiana, la familia de Dios, pues esta familia ya está en un nivel de comprender, de ver las cosas como son. Y en este caso, eso apelamos a padres creyentes que con sus conductas inadecuadas afectamos a nuestros hijos. Desde el momento que venimos a Cristo, de hecho, hemos sido salvos. Desde ese momento que nosotros tuvimos esa experiencia, y a la vez no solo hemos sido salvos, sino que hemos sido personas que Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido con paz, nos ha cuidado y nos ha bendecido, por supuesto, dándonos nuestros hijos. Eso es lo que dijo Jacob cuando se encontró con su hermano Esaú: estos son los hijos que Dios me ha regalado. Esto entonces es parte de los regalos o de las bendiciones que Dios nos otorga. Esto de los hijos es un regalo muy especial, pues los hijos, hermanos, nos dan el sentir, nos dan el complemento de lo que es la familia. Tristemente, en algunos casos no se puede dar familias por impedimentos, por esterilidades, pero se pueden buscar algunas alternativas, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Como es una adopción,
es viable es decir, para tener el sabor, para tener la experiencia de lo que es la familia. Algunas personas, en lugar de adoptar un hijo, agarran un chuchito y ese sí lo cuidan y le dan todo. Pero sería mejor, ¿verdad? Me refiero a aquellas personas que por alguna u otra razón no pueden tener esta experiencia. Por supuesto, la experiencia de los hijos es bonita y tiene entre bajos y altos, ¿verdad? Porque todo lleva un costo, nada es regalado. Los costos que se llevan pues para criar a los hijos no es barato, es caro. Pero es realmente valioso, porque cuando logramos entronizar en lo que nosotros queremos, que es que sean buenos hijos, pues vamos a tener buenos resultados al final. Por lo menos al final ya no nos van a ir a tirar allá donde están todos los ancianitos, ¿verdad? Por lo menos van a querer estar atendiendo a sus padres. Ya eso es ganancia, ¿verdad? Eso ya lo logramos todo. Pero es triste cuando dice: ya no aguanto este viejito, que vaya a hacer birrinches allá donde ya lo van a cuidar, allá el gobierno lo va a cuidar. Pero cuando ya nosotros hemos trabajado y hemos logrado ir incidiendo en ellos, pues de hecho vamos a tener resultados. Toda vez, como decíamos, los padres hagan su trabajo, porque ese es un trabajo. Ese es un trabajo con angustias y con alegrías. Esto viene siendo así como lo mismo del matrimonio, que es alegría y también son momentos angustiosos por muchas razones, ¿verdad?, de la vida. En este sentido, entonces, sucede que toda vez los padres hagamos nuestro trabajo que Dios manda hacer en este caso, con los hijos, pues vamos a tener no solo buenos resultados, sino que nos van a honrar nuestros hijos también. Es decir, en este caso, los padres quieren, hermanos, o queremos todo de nuestros hijos. Pero en este caso tenemos que desarrollar en la vida cristiana conductas, por supuesto, adecuadas, que ese es el tema que estamos trabajando. Las conductas adecuadas. ¿En qué sentido vamos a hablar en conductas adecuadas? Por ejemplo, para ir mencionando algunas, ya que, ¿verdad?, necesitamos ir viendo cuáles serían algunas de tantas conductas adecuadas que como padres podemos ir desarrollando en nuestra vida, en el acompañamiento de nuestros hijos. Son muchas, pero yo voy a hablar de algunas más básicas e importantes que van a hacer un gran mensaje para los hijos. Porque como se sabe decir que el mejor mensaje es el ejemplo, vale más que las palabras. Uno puede ser muy fino para expresar, para hablar, para exponer algunas verdades, pero si no hay realidades de aquello que estamos hablando, pues esas palabras se las lleva el viento, o esas palabras no tienen incidencia en los oyentes, que en este caso serían los hijos. Porque los hijos siempre van a estar de acuerdo a cuando se van desarrollando, van a estar a la expectativa. Es decir, el patrón que ellos, que vamos a ir imprimiendo en ellos es la horma nuestra como padres cristianos. Y como decíamos, ¿cuáles
son o cuáles pueden ser estas conductas adecuadas de los padres. En el caso de las casadas, por eso leíamos ahí: las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Una de las cosas que nuestros hijos pueden ir viendo, hermanos, y en este particular de las madres, cuando los hijos van viendo esa seriedad o esa obediencia a lo que Dios manda con respecto a la sujeción de su cabeza, esto es una gran escuela para ellos. En este caso sería, por supuesto, el caso de las parejas, de los que están unidos en matrimonio. Pero pudiera ser que hay siempre de todo en la iglesia. Hay personas que no están, puede ser que haya fallecido alguno de ellos o se hayan separado por algunas razones, y está uno haciéndole frente, en este caso, a los hijos. Pero es ahí donde si es la madre la que le tocó estar como cabeza, llevando a cabo esa función de cabeza también y a la vez como madre, pues siempre lo que los hijos van a ir viendo es si no tiene la sujeción a un marido, porque no lo tiene, pero está sujeta a Dios. Todo eso es ganancia, todo eso es enseñanza, todo eso incide en la mente, en el corazón de la formación de la persona. Y ya no digamos las que en realidad están unidas o casadas con su esposo o esposa. Dice: las casadas estén sujetas. Entonces esto podría ser y no podría, sino que debería de ser una conducta adecuada. Cuando, por ejemplo, ve el hijo a su madre, que no es que sea una esclava como lo hemos venido enseñando, sino que su madre obedientemente a la palabra de Dios se somete a su cabeza, porque la función de la cabeza no es ser diríamos un déspota con aquella persona que está a su cuidado, sino que es para cuidarla. Por eso es que no se malinvierten los términos cuando el hombre le dice: la Biblia dice que vos tenés que sujetarse. Entonces están malinvirtiendo los términos de la Biblia, porque no está diciendo que se sujete en el sentido que muchas veces se dice. O sea que cuando se habla de la sujeción, se está hablando, lo voy a parafrasear de esta manera: está diciendo el Señor: tu mujer casada, tienes que estar para ser cuidada, para ser bendecida. Quiero bendecirte, pero para bendecirte tienes que estar bajo sujeción. ¿En qué sentido? Ese hombre que es la cabeza, ese hombre va a cuidar de ti. Pero que ya sea déspota y que ya sea un abusador, y ahí se salió. Pero el trasfondo de sujeción es: él te va a cuidar, él te va a proteger, él te va a proteger. Sí, ese es el concepto en sí de lo que es la sujeción. Entonces, cuando los hijos están viendo esa actitud de la madre, es una gran escuela, como dije hace un momento. Es algo que va penetrando en la criatura. Es algo que no pasará desapercibido. ¿Por qué no pasará desapercibido? Porque esa es la escuela de la realidad, esa es la escuela no de la teoría, sino de la práctica, de los hechos. Porque la teoría es una cosa, y en este caso ellos están diciendo: mi madre dice que está sujeta a mi padre, en el sentido
correcto. Pero a la vez, para que avancemos, hermanos, también en este caso, el esposo tiene que desarrollar también sus buenas conductas y tiene que apegarse a la palabra, ¿verdad? Vaya, hombre, despojaron al otro. Hermanos, tienen que apegarse a la palabra, y en este caso, los esposos dicen que deben de amar a sus mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, ¿cómo la cuidó Cristo? Cristo la cuidó, la limpia, la guía, que es lo que hace con nosotros. Nos limpia con la palabra, nos guía, nos alienta, nos anima para presentarla como una novia sin mancha. Entonces esa es la tarea del esposo. Entonces, cuando los hijos están viendo esa manera de actuar de los padres, esto es un mensaje también. Esto es una enseñanza para ellos, ¿verdad? En este caso, vamos a ver. Entonces, los esposos dicen que deben de tratarlas como vaso frágil, ¿verdad? Como coherederas. Yo estoy diciendo esto y me estoy deteniendo un poquito en esto para que veamos cuáles son los roles que la escuela que deben de ver los hijos en la casa. ¿Cuál es la escuela que deben de ver los hijos en la casa? Por ejemplo, en este caso, el esposo lo que tiene que hacer es proteger, cuidar, limpiar, guiar. Todo esto hará gran efecto en la vida de aquellos que nos están rodeando. Por ejemplo, como decíamos, conductas buenas de los padres para que nos vean los hijos es el respeto mutuo. Ellos deben de ver a sus padres que tienen respeto entre ellos. Eso es una gran escuela. Eso es algo que incide poderosamente en ellos. Por ejemplo, tienen que ver en sus padres, estamos hablando de gente creyente, entregada a lo de Dios. Esas son conductas que abonan cuando hay respeto. Pero imagínense cuando es lo contrario, cuando en lugar de respeto lo que hay son gritos, empujones, maldiciones, ¿verdad? Hermano, no estemos esperando uvas de los abrojos, porque siempre nuestro entorno bien lo bendecimos o lo arruinamos. Si nuestro entorno no lo cuidamos, no podemos tener una buena cosecha. Entonces, el respeto mutuo es importante dentro de los hogares cristianos, ¿verdad? En este caso, la entrega en las cosas de Dios. Cuando nuestros hijos están viendo esa perseverancia, cuando nuestros hijos están viendo esa lucha, porque no crea, hermanos, aunque en este tiempo nosotros no tenemos la dicha, gracias al Señor, de no tener persecución, ¿verdad? De no tener, pero eso no quiere decir que nosotros no nos veamos envueltos en grandes limitaciones como creyentes, ¿verdad? No quiere decir que sea fácil perseverar. No quiere decir que sea sencillo perseverar. No quiere decir que sea fácil estar, hermanos, entregado a las cosas de Dios. Hay siempre oposiciones. Hay siempre, hermanos, estorbos dentro
de lo que es la vida cristiana. Usted mismo lo sabe, usted mismo, nosotros mismos lo comprendemos. Tenemos limitaciones a veces en lo económico, tal vez tenemos limitaciones en la salud, tenemos limitaciones en nosotros mismos, desánimo, tenemos limitaciones en que como humanos nos ponemos indispuestos y diríamos, si le damos cabida a eso, ya no vamos a seguir. Pero si nuestros hijos ven esa perseverancia, si nuestros hijos ven esa entrega, si nuestros hijos ven, hermanos, esa pasión y ese cuidado por las cosas de Dios, no dude que estamos haciendo la mejor siembra. No dude que estamos haciendo lo mejor para luego en el futuro cosechar. No es fácil, por supuesto, pero cuando ellos están viendo eso, es decir, por eso es importante que desde pequeño no los consintamos, porque, por ejemplo, hay padres muy consentidores que, por ejemplo, a los niños no le dan la importancia de que ellos aprendan a perseverar con sus padres. Que aprendan ellos desde pequeños a seguir los pasos y no dejarlos, porque cuando yo los estoy dejando, los estoy acomodando, están dejando de aprender, están dejando de saber los compromisos y las responsabilidades de la obra de Dios. Pero dentro de su pequeño conocimiento y sucesivamente, cuando van creciendo ya en edad, para ellos ya no es, hermanos, la muerte, el seguir los pasos de sus padres. Para ellos ya no es una carga. Para ellos nada de eso, porque ellos ya se ejercitaron, porque ya los padres amaban la obra, que no los detenía las circunstancias, amaban. Y entiéndase que la perseverancia del creyente, está implícito el congregarnos, pero está implícito nuestro testimonio allá afuera. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, lo que es la perseverancia de los creyentes es amplio, es un término muy amplio, donde no solo hay que congregarnos, no solo hay que estar envueltos en los quehaceres de la obra de Dios, sino que allá afuera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el niño llega, el niño llega, o llegan las personas, como dicen, a buscar a tu papá, y como se dice comúnmente, ¿verdad? Ese dicho bastante común, que dice que le dice el papá, decirle que no estoy. Vea, dice que dice mi papá que no está, dice mi mamá que no está. Eso no es perseverar en los asuntos de Dios. Eso es ya realmente algo que va a ir afectando a la persona. En este caso, tenemos que enseñarles lo que es la entrega a las cosas de Dios, enseñarles lo que es la santidad, cuidarnos, hermanos, de enseñarles cosas que no merecen, que no son convenientes, ¿verdad? Que no son convenientes. Por ejemplo, ¿cuántas madres, por ejemplo, cristianas, o cuántos, sí, esposos cristianos, ven, los hijos los ven plantados en la televisión, en la pantalla de la televisión, horas y horas? Y qué bien que pudieran estar viendo alguna cosa productiva. Qué bien, pero lo ven, hermanos, a veces en cosas hasta indecentes. Como antes se atacaba mucho las noveleras. A veces no han pasado de moda las novelas todavía. Si no son novelas ahora, si ya no es un programa normal de la televisión, pues metámonos ahí a donde hay esas plataformas donde hay de todo, y ahí pues están todas las películas, y ahí van los hijos viendo
al papá, ¿verdad?, viendo películas violentas. Vení vos, le dice a la mujer, vení, mira esto, qué bueno. Mira, ven, y películas negativas para la familia, cosas que no van a abonar en nada. Entonces necesitamos, cuáles son, como decíamos a manera de tema, cuáles tienen que ser las buenas conductas, esas que les estoy diciendo. En el caso de la santidad, que vean ellos no la perfección, sino la santidad, ¿verdad? Y enseñarles, luchar por enseñarles los valores, los principios, ¿verdad? Congregándonos, hablar verdad. Todo esto, hermanos, son cosas lindas que aun cuando parece que las criaturas no tienen como entendimiento de tales cosas, ¿cómo que no van a tenerlo? Porque esto va, por ejemplo, lo que es, diríamos, el congregarnos, ¿verdad? El congregarnos, el servirle al Señor, el guardarnos del pecado. Todas estas cosas van a ayudarnos. Todas estas cosas van a ser impulsadores que nos llevarán a ir viendo tempranamente ya algunos frutitos. Porque qué bonito es ver a los niños ya luego decir, vamos para la iglesia, papá. Ya son butuntitos. Ya oír a los niños hablar de que le enseñaron tal versículo allá en la iglesia. Oír a los niños, ¿cómo no va a haber una satisfacción? ¿Cómo no? Entonces, ¿qué es? Eso me estimula a mí para decir, vale la pena, vale la pena. Este es el guión que debo de seguir. Este es el guión que debo de seguir. Pero, ¿verdad? Qué bonito es cuando ya uno ya lo ve diciendo, yo quiero bautizarme. Dios mío, dice uno, voy en victoria, porque no hay cosa más maravillosa, no hay riqueza más grande dentro de la sociedad, hermanos, que las familias sean consolidadas, que hayan familias unidas. No hay regalo. La mayoría del mundo, aún con todos sus millones, no pueden disfrutar de lo que es la unidad, de lo que es, hermanos, la confianza. Ninguno de los millonarios, ese mundo no comprende, no sabe, no ha disfrutado lo que es, hermanos, parte de la riqueza, de la gracia, es, hermanos, la unificación de la familia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Qué bonito es cuando ya dice, ya quiero servir, y ya los ve usted involucrado, ya estuvo, voy para adelante. Esto no me lo da ningún dinero, hermano, porque los millonarios mandan a sus hijos, los mandan a estudiar a donde tengan que pagar más, porque creen que en esos lugares donde tienen que pagar más, en esos lugares donde son grandes inversiones o gastos, diríamos muchas veces, creen que de esa manera van a lograr que esos hijos le honren, que esos hijos los respeten, que esos hijos, hermanos, les respondan en las necesidades, porque en las necesidades más estrechas, hermano, ¿a dónde corren los padres? Ya a los hijos. Que aquel dice que llenó su aljaba de ellos, ahora puede salir a la puerta, dice,
Y hermanos, hacerle frente a los enemigos, a las deudas, hacerle frente, hermanos, a las enfermedades. ¿Quién es el que va a lidiar con aquel padre que ya no tiene la posibilidad? ¿Quién es aquel que se le sembraron valores y principios? Aquellos que se inducieron en el amor de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quiénes son los que van a responder? Entonces todo esto es una bendición cuando ya los ve uno, ya los butuntillos que están. Y por eso sería que los padres, a veces los padres somos lentos. A veces los padres, por ejemplo, hoy, ¿dónde dejó sus hijos usted? Usted se vino solo a que se queden los niños dentro de las planas y que no se queden las planas. Los niños pueden hacer tus planas y pueden ser muy inteligentes y muy hábiles para los asuntos de las cosas de esta tierra, pero yo no quiero decir que les impida. Yo lo que quiero decir que debes de entender, padre lento, madre lenta, que debes de entender que lo más importante no son y sin dejar de hacer aquello que se está llevando a cabo como el estudio, pero lo más importante es lo de Dios. Por ejemplo, los padres, cuando ya los hijos están en la universidad, no hijo, no vaya usted, hoy no puede ir a la iglesia porque usted tiene materias, usted tiene que sacar no sé qué, usted tiene que estar. ¿A cuenta de qué? Hay que empujarlo. Así como es fiel para sus materias, mejor tiene que ser fiel para las cosas de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, es que te vas a atrasar y es que no vas a sacar el 10. Así está la gente, los creyentes, ¿cómo les dije que se llaman? Lentos. Están interesados en los 10 de aquí, pero no en los 10 de allá. Hay hipótesis que ya están en la universidad, ya no los ve uno en la iglesia. ¿Por qué? Que los padres son los alcahuetos y no van a estudiar. Los mejores estudiantes son aquellos que por delante de todos sus estudios está Dios. Esos son los mejores estudiantes. Esa es la gente que más triunfa. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia, eso es bíblico. Busquen primero el reino de Dios y las materias. Y no vamos a estudiar, como no, tiene que una hora que se viene a la iglesia, ya vino a servirle a Dios, voy a la carrera, voy a sacrificar una hora allá en la noche para prepararme para mis estudios, para mis exámenes que voy a llevar, pero ya comió, ya se alimentó y su papá, su mamá los ayudó. Vamos, hijo, lo de Dios es lo de Dios. Pero ¿qué es lo que hacen los padres? Le siguen el guión a los hijos. Oye, mamá, fíjate que mañana tengo parciales. Ah, sí, mi amor. Entonces sí, mi amor, esta semana, este mes no me vas a ver en la iglesia, gloria a Dios, pero voy a orar por vos, mi amor. Si vos no vas al barbero a quitarte el pelo, no puede ir tu tata ni tu nana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No puede ir nadie. Nadie puede comer por mí, ni beber por mí. Tengo que comer yo, ¿verdad? Tengo que comer yo, si no, no me alimento. Así es esto. El que tenga oídos, oiga. Entonces, cuando las prioridades. ¿Y qué es lo que dicen? No, mi papá, mi mamá es estricta. Qué bueno que digan que es estricta. No me afloja, de solo iglesia. Y solo iglesia, los hipótesis a veces se ponen bravos y se ponen rebeldes.
Y le reclaman. No importa que te reclamen, no importa, pero peor es que tengas que ir a reclamarle al juez que te lo dejen libre. Peor es que tengas que invertir, que tengas que gastar. Peor es ir a visitarlo a una cárcel. Es mejor trabajar hoy. Hoy es el día de salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hoy es el día de salvación. Entonces lo que se necesita, ¿verdad? Que ellos vean la fidelidad en tu privilegio. Esa mi mamá dice, este es mi papá, esta es mi mamá, es cucaracha. No importa que te digan cucaracha de la iglesia, no importa. Si a Cristo le dijeron que estaba endemoniado, ya digamos a nosotros que nos digan cucaracha. Y ya estamos llorando. Mire lo que me dijo el cipote, no importa. Y siempre tiene que llevarse a cabo aquel dicho que dice: mientras estés en mi casa y estás bajo mi techo y comes de mi mesa. Así que, no, pero entonces, mi hijo, entonces no se puede aflojar. Si los hijos es un asunto de ir formando, de ir educando. No es fácil. Y no es más fácil amansar un caballo que educar a un hijo. Es más fácil porque el caballo uno lo amarra, hermano, le pone el pelero y se logra subir, y aunque brinque y luego lo doma y ya luego lo anda. Es más fácil porque la naturaleza caída es difícil, pero lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Ahí es donde el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a apoyar, el Señor nos va a dar fuerza. Que se oiga un poderoso amén. Eso no es fácil que el cipote se le ponga rebelde, que el cipote diga no quiero servir. Yo quiero esto, padre, que nunca. Yo les he preguntado: mira, ¿y tu papá te ha dicho que sirvas? No, nunca me ha dicho. Padre de aquí de la iglesia. Dios mío, Dios. ¿Y qué estará pensando esta gente? O sea, los cipotes hay que empujarlos, hay que meterlos desde pequeños. Porque árbol torcido ya nadie lo puede enderezar. Amén, amén. Fidelidad en su privilegio. Son actitudes, conductas buenas, respeto a las autoridades de la iglesia. Imagine que llega la hermana hablando del pastor, hablando de la coordinadora, hablando allá, y los hijos oyen: y esa vieja es así, papá, y esa vieja es así, mamá. Sí, hijo, sabio, pero cuando los ve aquí, Dios le bendiga, hermanito. Y se queda viendo el cipote o la cipota viendo, y esa es mi nana. ¿Qué concepto se lleva? ¿Qué está sembrando? Que se oiga un poderoso amén. ¿Qué estás sembrando? Guardándose del pecado. Son las conductas buenas que coadyuvarán en la vida de las personas. En este caso, hermanos, vamos a ver actitudes inadecuadas. No hacer nada de esto que hemos mencionado. Esas son las actitudes. La mujer es la que manda en la casa. La mujer dice a qué hora va a llegar el hombre. La mujer y dice, y por eso es que el cipote desde pequeño, la mujer desde que llega empieza a olerlo, empieza a, aquí el punto es que cada uno tiene que hacer su siembra. La esposa sujeta, decíamos ahí en ese versículo, y los maridos amen a sus mujeres. Los maridos no deben de ser abusadores, los maridos no debemos de ser patanes, no debemos de ser aprovechados, manipuladores, no debemos de ser mentirosos con la esposa. Los maridos, porque hay paredes que te están oyendo, hay moros en la costa, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Entonces, las actitudes buenas, ¿cuáles son? Son esas. La sujeción. Mi mamá es sujeta. Pero imagínate, la cipota ve a la mamá que saber por dónde anda. Y papá te dijo, no hija, yo ya tiene 2 días que ya no viene a ver por dónde andará esta mujer con las amigas. ¿Y qué estás esperando? ¿Verdad? O el marido o el papá que trata mal a su mamá, le pega una jalada de pelo, le pega una gran gritada, le dice ya nos vamos a divorciar, y ahí te están oyendo. Ahí te están escuchando. ¿Quiénes? Tus mismos hijos. Divorcio. Mejante viejo buscando a divorciarse. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Divorcio. Y ya por vos no dan nada y todavía estás pensando en divorcio. Entonces, ¿qué? ¿Cuáles son las actitudes adecuadas? Ser santos, que vean cuidadosos de los aspectos de Dios. Apasionado por los asuntos de Dios. Hablar verdad. ¿Verdad? Fidelidad en tu privilegio. Por ejemplo, ¿qué le puede enseñar un padre a un hijo cuando deja tirados los privilegios? ¿Qué mensaje le puede dar un padre a un hijo? ¿Con qué cara le puedo decir yo a un hijo, mira hijo, amar las cosas de Dios? Si los papás, no, fíjense que por esto y esto ya me voy, y ahí van los hipotes detrás. ¿Y ahora para dónde vamos, papá? Vamos a ir a buscar una iglesia perfecta, que allá donde hay, donde aquí no me ponen lo que yo quiero, y por eso, entonces, a mí me dijo un señor que yo lo conozco, me dijo a mí, hermano, yo me voy, me dijo, porque aquí yo no desarrollo todo lo que Dios tiene para mi vida. Y ahí ya tiene como 10, 12 años de haberse ido, y yo no veo ningún desarrollo de lo que él presumía que Dios tenía para su vida. Más bien un terrible mensaje, y un viejo ya. No estamos hablando de un joven, un viejón. El mal ejemplo. El papá deja botado el privilegio. Así van a ser ellos. Y van a ser ellos irrespetuosos de las cosas de Dios. Lo van a ver muy normal. Usted debe de saber, hermano, nosotros debemos saber que las cosas de Dios son las más valiosas de esta vida. Las cosas de Dios es la cosa que más debemos de cuidar en esta vida. Las cosas de Dios, hermanos, esto es lo más sagrado, esto es lo más maravilloso. Esto que tenemos en vaso de barro hay que cuidarlo, porque nada menos es lo de Dios. La Biblia dice, el mundo pasa y las cosas del mundo, pero los que hacen la voluntad de Dios, esos permanecen. Lo de Dios es ese privilegio. El que sea que te pongan a limpiar sillas, limpiar, que tus hijos vean limpiar sillas, que te vean limpiar allá los servicios, que te vean colaborar con el transporte, que te vean dar el diezmo, que te vean orar, que te vean ayunar. Pero ya dicen los hipotes, este es mi papá. ¿Y qué es eso de ayuno? De mi papá yo nunca lo he visto. Mire, le voy a preguntar al pastor qué cosa es ayuno. Papá no dice, ni mi mamá dice. Entonces, ¿qué? Las cosas de Dios son las más valiosas, las que hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas así como puso el ejemplo el Señor, que cuando aquella mujer perdió la dracma,
las dos dracmas, hermanos, agarró luz y la buscó hasta que la encontró. ¿Por qué? Porque esas dracmas representan las cosas de Dios, representan lo de Dios, y todo lo de Dios hay que buscarlo, hay que raspar, hay que hacerlo, y si en ello nosotros vamos acompañados de esos retoños pequeños que van creciendo, es una gran bendición, porque es la mejor universidad, es la mejor universidad. Que se oiga un poderoso amén. Entonces, es decir, estar congregándonos, pero cuando no nos ve que nos congregamos, ¿qué quiere? ¿Qué queremos de los hijos? ¿Qué podemos esperar? Si para nosotros es que me queda muy lejos, es que mucho transporte, si todo es costoso, y de gracias a Dios que no le queda a la iglesia ahí ahí atrás del muro, porque ahí los detrás del muro son los que menos se congregan. De gracias a Dios que le queda largo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Esos son los que menos se congregan, porque entre más cerca está la iglesia, más lejos estamos de la iglesia. Gracias a Dios que se viene en pescante y que viene empujando y que le vienen echando buenos olores en el bus. De gracias a Dios, algo hay que padecer por la gracia, hermanos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios algo hay que padecer. Que se oiga un poderoso amén. Fidelidad es su privilegio, son buenas actitudes respecto a las autoridades. Guardarse del pecado. Estas son las actitudes adecuadas. No hacer nada de esto son cosas que afectan. Son cosas que afectan. Se dice de aquel comunista Carlos Marx, es un judío. Ellos se congregaban, su papá se congregaba en una iglesia cristiana, anglicana o metodista, algo así. Pero ahí estaban bien, el cipote feliz en la iglesia, luchando en la iglesia ahí con el papá, un rico, un comerciante. Pero luego de un tiempo el papá le dijo: hijo, nos vamos a trasladar a la iglesia. ¿Y por qué, papá? Le dice: Carlos Marx. ¿Y por qué nos vamos a trasladar, papá? Le dice: ¿por qué nos vamos a trasladar? Y se lo llevó. Y ya le dice: ¿y por qué dejamos la iglesia? El cipote reclamándole al tato: ¿por qué dejamos la iglesia? ¿Por qué dejamos la iglesia? Mira, le digo, el problema es que allá hay pocos clientes. Aquí viene mejor gente donde yo puedo vender más mi producto. Ese fue el acabose para el cipote. De ahí se hizo ateo. Ya dijo: yo no quiero nada con el evangelio porque todos son hipócritas. Y se hizo comunista. Las actitudes de los padres para con los hijos, bien los levantás o te los acabás. ¿Está conmigo? ¿Qué es el versículo que leíamos ahí? Dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no os asperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces el cipote, cuando no ve una coherencia en el supuesto padre o padres cristianos, se desalientan y se hace, como dice Pablo a Timoteo cuando habla en su capítulo 3 de la primera carta, que se vuelven sin afectos, desinteresados, que se vuelven avaros, que se vuelven amadores de sí mismos. ¿Y a dónde está la culpa? ¿A dónde? Los padres.
Aquí no hay que culpar al gobierno, que las escuelas, que nada. Aquí el culpable es uno. Que se oiga un amén. Acán se acabó a los hijos y murió llevándose los hijos innecesariamente, porque no hizo lo correcto. David, lo terrible que generó en sus hijos, porque no hizo lo correcto. Ezequías, en su capítulo 25 de Segundo de Reyes, verso 7, este hombre no quiso dejar el pecado, y ahí dice la Biblia que el rey Nabucodonosor lo capturó. Lo primero que hizo, le sacó los ojos a este rey, le sacó los ojos a Sedequías, no es Ezequías, Sedequías, y delante de Ezequías, antes de sacar de los ojos, le cortó el cuello a todos los hijos, delante de su papá. Delante de su papá. Elí se acabó los hijos, viejito religioso. Apenas lograba venir un día, apenas se identificaba con la obra de Dios y nada más. Terrible. ¿Qué pasa? Un día nos van a llamar a cuenta, porque al mucho se le dio, mucho se le demandará. Amén. ¿Quién es el culpable de toda la desgracia que ha vivido este país? ¿Quiénes son los culpables de todos esos hipotes que se volvieron pandilleros? Los padres. Yo conocí a una señora, no le puedo decir hermana, que se congregaba aquí. Aquí se congrega gente que no le entra la palabra. Dice que aquí como que yo no sé a qué venimos. Una señora, menos mal que no había puesto el uniforme, pero yo llegaba, ella cobraba la renta y su tapadito. Allí había una reunión, y ella cobraba su renta y era la terrible. O sea, Ananías se acabó, haber tenido hijos, Ananías se los acabó, quedaron sin tata porque no tuvieron una buena conducta. Andaban mintiéndole a Dios. Así que el que tenga oídos, cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.